Buenos días, alumnos y alumnas. Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con nuestras clases del género dramático, la tercera unidad. El objetivo para esta clase va a ser conocer las características y estructuras de un texto dramático. Este objetivo es bastante general, puesto que vamos a hacer el repaso por algunos de los elementos que ya hemos visto. De la estructura, en realidad ya hemos visto prácticamente todo el contenido que vamos a ver respecto a estructura y características del género dramático. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a recordar aquello que ya hemos visto. Para comenzar vamos a recordar lo que vimos la clase anterior. Recuerden que vimos 5 tipos de personajes. El primero de estos era el protagonista, que es el personaje principal, y por decirlo en términos coloquiales dijimos que era el bueno de la película o la buena de la película. En este caso es una de las dos fuerzas que entran en conflicto y generalmente el espectador se pone de parte de estos personajes. El antagonista es aquel personaje que se opone a los deseos del protagonista. Por lo tanto, vendría a ser como el malo de una película. Eh, Teníamos los ejemplos de Antígona, la protagonista, y el antagonista, que era Creonte. Personajes secundarios, básicamente teníamos todos aquellos personajes que acompañan a cualquiera de estos dos anteriores. No son los personajes principales, pero sí son relevantes para la historia y no se pueden sacar. Personajes colectivos son aquellos personajes que representan algún grupo humano, algún que desempeñan alguna función. Por ejemplo, pueden ser algún súbdito del rey, algún mensajero, algún militar, etcétera, etcétera. Y por último, los personajes alegóricos, que corresponden a aquellos personajes que representan fuerzas abstractas, por decir la muerte, la primavera, cualquier concepto que pueda ser representado de manera simbólica por medio de un personaje es un personaje alegórico. Continuamos con la clase. Comencemos viendo algunas diferencias entre la obra dramática y la obra teatral. Recuerden que la obra dramática es creada por un dramaturgo. Pongamos, por ejemplo, Antígona, la obra cuyo argumento estudiamos la clase pasada. Esa obra fue escrita por un escritor de la época griega llamada Sófocles. ¿Qué pasa con eso? Que posteriormente, a través de la historia, en siglos incluso de la época contemporánea, esta obra ha sido llevada a escena. Pero para ser llevada a escena tiene que haber de por medio un director teatral, que es quien ordena estos elementos, toma el texto y puede hacer modificaciones en la escenografía y dirige el actuar de los distintos actores. La obra dramática es una creación de lenguaje, en un libro uno la puede leer, ¿verdad? O escucharla en un audiolibro, a diferencia de la obra teatral, donde es una creación de espectáculo, tenemos escenografía, utilería, maquillaje, distintos elementos escénicos que completan y que dan vida a esta obra. Ahí entra en juego el concepto de la virtualidad teatral, que esta obra de solo lenguaje es llevada a escena y toma una nueva dimensión. Es encarnada por personajes, la obra dramática, los personajes viven dentro de la obra, en esa realidad de la obra. En cambio, la obra teatral es encarnada por actores de carne y hueso, personas que hacen vivir a los personajes. Y por último, el destinatario de la obra dramática es un lector individual, o podría ponerse un lector colectivo si se hace una lectura compartida, ¿verdad? Pero es una persona que está leyendo. En el caso de la obra teatral, el destinatario es colectivo, pues son los espectadores que asisten a ver la obra. Otro de los elementos que vimos en clases anteriores son la estructura interna de la obra dramática, que tienen que ver con su desarrollo, el desarrollo del conflicto dramático. Vamos a revisar nuevamente este texto que lo vimos en la clase pasada, que tenía que ver con el argumento de la obra
La obra Antígona no lo vamos a leer en su totalidad, vamos a puntualizar los aspectos más importantes para ejemplificar la estructura interna de una obra. Por supuesto que no vamos a leer toda una obra para poder identificar la estructura porque, dado las intenciones de una clase, no se nos permite en una clase online. Por eso vamos a ver este resumen. En primer lugar, había una presentación del conflicto. Aquí en este resumen del argumento nos dice, reina en Tebas, después de la muerte de los hermanos Teocles y Polínice, Creonte. El nuevo soberano prohíbe dar sepultura al cadáver del segundo. Antígona, su hermana, la hermana de Polínice, a pesar del decreto del tirano, obedeciendo a sus sentimientos de amor fraternal, se propone ir a sepultarlo y así lo comunica a su hermana Ismena. Ahí tenemos la presentación, eso es lo que pasa. Antígona quiere ir a enterrar a su hermano Polínice, pero Creonte se opone y dictó una ley prohibiendo que se le diera sepultura, pues lo considera un traidor al pueblo de Tebas. Eso. Esa es la presentación. Luego tenemos el desarrollo donde Antígona Antígona desobedece esta ley y concurre a donde está el cuerpo de su hermano, intenta enterrarlo, de hecho lo entierra. Y todo lo que se produce a partir de esto. Es apresada, Hemón, su prometido e hijo del soberano Creonte, que hace, va a hablar con su padre para decirle que la libere y dé marcha atrás en su ley, ¿verdad? De no enterrar a Polínice. ¿Y qué pasa? Todo esto va llevando, aumentando la tensión en que llega un momento en que Hemón, bueno, se suicida Antígona, Hemón se suicida también frente a los ojos de Creonte, y la mujer de Creonte, al recibir esta noticia, se suicida también, y ahí llegamos a un momento cúlmine de máxima tensión, donde las emociones tanto de los personajes como de los espectadores llegan a un estado máximo de dolor, y ahí se produce el clímax, el momento de máxima tensión entre las fuerzas. Finalmente, tenemos un periodo ya cuando esto se ha suscitado, ya estalló en su máximo punto el conflicto, y pasamos a un desenlace donde se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas. ¿Cómo se resolvió en este caso? Con Creonte castigado por desafiar a las fuerzas espirituales, ¿verdad? A las leyes espirituales y eternas, y termina con toda su familia muerta. Esa es la estructura interna de una obra. Luego teníamos, y lo vimos en clases anteriores, una estructura externa que tiene que ver cómo se estructura a nivel de forma, cómo separamos los distintos actos, distintas partes de una obra. Y para eso tenemos tres conceptos, que uno es el acto, que es cada una de las partes en las que se divide la obra dramática, o la totalidad de esta si no tiene divisiones. Recuerden que les dije que se asemejaba a un capítulo de una novela. Y en una representación teatral la podemos identificar con la abertura o cierre de telón. Por otro lado, teníamos el cuadro, que es la ambientación física de la obra. Cuando hay un cambio de cuadro es cuando se cambia la ambientación. Y por último, la escena, que la podemos identificar por la entrada o salida de algún personaje. Ejemplifiquemos lo anterior. Aquí tenemos un ejemplo de cambio de cuadro. Aquí parte diciéndonos el texto, esto es parte de un extracto de una adaptación de El Lazarillo de Tormes, esto ya no es de Antígona, y
comienza así: dos muchachas cerca del río, los ropavejeros, los que forman el coro, vecinos y pueblos, y gente se acerca a Lázaro. Lo que nos estaba diciendo es que la obra parte cerca de un río. Esa es la ambientación, están en un río. En cambio, aquí más adelante nos dice la madre y los del coro forman la posada, o sea, la nueva ambientación va a ser dentro de una posada. Y estas acotaciones nos hablan de cómo va a ser. La madre y los del coro forman la posada con mesón y una mesa y escaños al costado. La madre se instala tras el mesón a atender a los parroquianos y algunos del coro. Luego entra el ciego. Ahí nos da la información de cómo cambia el espacio en el que se estaba desarrollando la obra. Vamos a ejemplificar esta estructura anterior que nombrábamos por medio de unos extractos. Aquí básicamente nos presenta: primer acto, Lázaro, Lazarillo, un muchacho se presenta y ahí comienza la acción. Esto tiene un inicio y un cierre, tiene una unidad de sentido, y como les decía, la podemos identificar por cuando se abre o se cierra el telón. Por último, aquí tenemos un ejemplo de un cambio de escena en la obra que estábamos viendo, que es Antígona. Aquí básicamente está el Corifeo, que es este personaje que es el maestro del coro. Estaba hablando, pero aquí llega Creonte, hijo de Meneceo, nuevo rey del país en virtud de los acontecimientos que los dioses acaban de promover. Y ahí la acotación nos indica el cambio de escena porque entra Creonte con numeroso séquito. Y ahí comienza a hablar Creonte, hay un cambio en la escena, en la acción. Eso es lo que mueve una obra dramática, y aquí vemos el cambio en esta. Recuerden que también vimos formas del lenguaje dramático. Recuerden que estaba el diálogo, que es la forma básica que la encontramos en cada extracto. Siempre hay un diálogo. Los personajes están hablando. Tenemos por su parte el monólogo, cuando los personajes, en vez de hablar entre ellos, es uno el que habla consigo mismo y el público escucha. O en este caso, nosotros como lectores de una obra dramática estamos leyendo. Una parte que es algo similar, pero es cuando el personaje, en vez de estar hablando él solo, le habla al público, estando entre los otros personajes, y los otros personajes al parecer no lo escuchan o fingen que no lo escuchan, ¿verdad? Las acotaciones, que es todo este lenguaje que nos ayuda a saber cómo estructurar la obra, el énfasis, la actitud que tiene cada personaje al decir algo. Por ejemplo, cuando dice enfadado y Creonte le habla a sus súbditos con un tono alto, esto lo sabemos por medio de las acotaciones. Y por último, el mutis, cuando da la instrucción, las acotaciones mismas dan la instrucción de que el personaje salga. Ahora vamos a hacer un breve ejercicio de comprensión lectora en base de un texto, obviamente que refiere al tema que estamos hablando, específicamente a la historia del teatro griego, que es de vital importancia para comprender el desarrollo del teatro a nivel histórico. Dice así: el origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas religiosas, debido a que los hombres y mujeres, en el deseo de agradar a sus dioses, celebraban o rendían culto con canciones y bailes, ambos componentes esenciales de la actuación. También se acostumbraba a representar escenas de la vida de los dioses, conformando una rudimentaria interpretación teatral. La existencia del teatro occidental actual se debe en gran medida a las influencias del teatro griego. Gran relevancia tiene la festividad en honor a Dioniso en la historia del teatro. En la antigua Grecia, al terminar la vendimia, se homenajeaba a dios del vino Dioniso, también llamado Baco por los romanos, con bailes y alabanzas. Un conjunto de jóvenes se dirigía a su templo cantando y danzando, encabezados por un corifeo o maestro del coro, que era quien mejor hacía estas actividades. Ahí hubo una reformulación.
decía encabezados por un corifeo, o maestro del coro. Está explicándolo con palabras, con otras palabras, a qué se refiere ese concepto. Posteriormente, según menciona la poética de Aristóteles, Tepsis, dramaturgo griego nacido en Icaria en el siglo VI a.C., fue el primero en introducir un actor a esta representación, que hasta el momento tenía solo recitaciones, lo cual permitió el diálogo entre el corifeo y el actor, dando origen a la actual concepción de la obra teatral. Al terminar la festividad se ofrecía en sacrificio un macho cabrío, acto que recibe el nombre de tragedia, puesto que el término significaba festividad del macho cabrío. Durante el transcurso del siglo V antes de nuestra era, Esquilo y Sófocles, célebres dramaturgos, agregaron al corifeo personajes y un primer actor, junto a las características actuales de la tragedia, como el sufrimiento de los personajes que les permite alcanzar el conocimiento. Con ello, la tragedia dejó de ser una actividad simplemente religiosa. Ahora resolvamos las siguientes preguntas en base al texto. ¿Qué tipo de texto es? Para pensarlo tenemos que abocarnos a su tipo de lenguaje, a su propósito, ¿verdad? Básicamente es un texto expositivo. ¿Y por qué? ¿Cuál es su propósito? Básicamente informarnos con respecto a un tema en particular, que es el origen del teatro griego. Está informando, ocupa un lenguaje preciso, ¿verdad? Claro, conciso, y nos da un recorrido por las principales prácticas que derivaron en el teatro. ¿Cuál es la idea principal del texto? De lo que habla, a qué relaciona el surgimiento del teatro, básicamente al origen que está vinculado a las prácticas religiosas de la antigua Grecia. ¿A cuál en particular? A las ceremonias en honor al dios Dioniso, también llamado Baco por los romanos. Nombra dos ideas secundarias. ¿Qué ideas secundarias podemos encontrar acá? Que refuerzan, recuerden que las ideas secundarias refuerzan esta idea principal. Los cultos se celebraban con cantos y danzas. Estos rituales se hacían en homenaje al dios Dioniso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué el teatro está ligado a la práctica religiosa? Importante pregunta y lo responde en el texto. Tenemos que interpretar lo que dice ahí. Porque gracias a los rituales del canto y baile que se hacían a los dioses es que aparecieron los primeros vestigios de representación teatral. En estas ceremonias es donde hay un corifeo, hay un coro y donde se introduce esta figura de personajes y de ahí deriva todo lo demás, todo el teatro. Hay que interpretar en base a la información que nos da, ¿verdad? Nos dice que ahí se presentan las primeras ceremonias y que van evolucionando a pasar luego a que un personaje se comunique con el coro y esto genera los primeros diálogos. Por lo tanto, de ahí nace toda la configuración de lo que va a ser el teatro a partir de eso. De ahí va a evolucionar. ¿Qué función cumplía el corifeo? ¿Dónde se ubica en este ritual? Básicamente, según el texto, los corifeos cumplían la función de cantar, eran los primeros en el orden de aparición, pues eran los expertos en esto de la danza y el canto. Ellos dirigían el coro, ellos dirigían sus cantos y sus bailes. ¿Por qué se afirma en el texto que las canciones y bailes son componentes esenciales de la actuación? Básicamente en el teatro se transmiten mensajes tanto verbales como corporales. Recuerden que hay una importante carga de lenguaje no verbal en la representación escénica. Los personajes pueden mostrarse enojados, felices, pueden expresar todas las emociones, no solamente por medio de las palabras, sino que por sus acciones. En cualquier situación comunicativa de los seres humanos,
únicamente, bueno, y no solamente en los seres humanos, los animales comunican especialmente de manera no verbal, pero en la comunicación humana, tanto el lenguaje como lo no verbal constituyen información valiosa para comprender lo que otra persona está comunicando. A eso se refiere, la expresión oral es tan importante como la que se dice con el cuerpo, de allí la importancia de la expresividad para la actuación. Ahora para finalizar vamos a hacer un breve resumen de la clase. Recuerden que vimos las diferencias entre texto dramático y teatro. Con respecto a su emisor, que era un dramaturgo en el caso del texto dramático, y en el teatro el director teatral. Así bien vimos si sus espectadores eran individuales o colectivos. Individuales el lector en el caso del texto dramático, y en el teatro los espectadores de la obra. También vimos la estructura interna, básicamente, que correspondía a esta división entre planteamiento del conflicto, el desarrollo del conflicto dramático y su desenlace. También vimos la estructura externa, que tenía que ver con la división entre actos, cuadros y escenas. Y por último, vimos algunas formas de lenguaje dramático. Esa ha sido la clase de hoy, ha sido una síntesis de varias clases que hemos visto, y la próxima semana continuaremos viendo algunos otros aspectos en particular y recordando todo esto. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una excelente semana. Nos veremos la próxima clase.